el Jesús de los testigos de Jehová es el mismo Jesús de la Biblia? Hagamos una comparación con la Biblia para saberlo. Entremos en este estudio tan interesante y controvertido. En la Biblia leemos lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, 2 Corintios 11, 3, 4, ¿podemos ser salvos al seguir a un Jesús falso? Habla la Biblia de otros Jesús que serían predicados por sectas falsas tales como los testigos de Jehová. El Jesús de los testigos de Jehová será igual que el Señor Jesucristo. O predican un Cristo falso, según los testigos el Jesús de ellos es hijo de Dios, pero no es Dios mismo sino un Dios, haciendo la comparación al escribirse con la palabra un Dios y con D minúscula. Que según una regla gramatical bíblica se hace diferencia de dioses falsos. Véase. Segunda de Corintios 4, 4. En el siguiente segmento estaremos analizando una carta que llegó hasta mis manos a la cual damos lectura con su debida respuesta. Y dice así. Carta de un testigo de Jehová. ¿Cómo puede uno creer que Jesús es Dios? Yo soy un miembro de los testigos de Jehová. Sin embargo, antes de haber estudiado con los testigos de Jehová, descubrí que la Biblia enseña que Jesús no es Dios Todopoderoso, ni es parte de la Trinidad. No veo la igualdad del Padre e Hijo. El Hijo fue tentado por el diablo, Mateo 4, 1, mientras que Dios no puede ser tentado por el mal, Santiago 1, 13. Si el Hijo fuera Dios, ¿cómo pudiera existir alguna tentación real al ofrecer a Dios algo de regreso lo cual él mismo ya había entregado a Satanás, Mateo 4, 8, 9? El Hijo no sabe el día ni la hora, solo el Padre lo sabe, Mateo 24, 36. La voluntad del Hijo es distinta y puede ser diferente a la voluntad del Padre, Mateo 26, 39. El Hijo solo puede hacer lo que ve que el Padre hace, Juan 5, 19, mientras que Dios puede hacer todo, Mateo 19, 26. El Hijo solo tiene el poder y la autoridad que le fue dada por el Padre, Mateo 28, 18, y el Hijo renunciará a ese poder en el futuro, 1 Corintios 15, 24, 28. Por encima de todo, el Hijo dice que el Padre es mayor que él y que su Padre es su Dios. Si el Hijo tiene un Dios, ¿cómo puede él mismo ser Dios? Hay mucho más que podría escribir, pero esto ciertamente es una convicción más allá de una duda responsable, ¿o no? Que Jehová, el Rey sobre todos los demás dioses les bendiga. Salmo 95, 3. Mi respuesta a testigos y no testigos de Jehová que nunca han estudiado esta perspectiva. Gracias por haberte tomado el tiempo para comunicarte con nosotros con respecto a tu convicción de que Jesús no es Dios. Realmente es una tarea admirable el buscar ser un verdadero testigo de Jehová a través del estudio para poder defender correctamente la identidad de este único y verdadero Dios, Juan 17, 3. 1 Juan 5, 20. Tu evaluación meticulosa de la Escritura en cuanto a esto es digna de admiración. Como respuesta a tus dudas, empecemos con una discusión acerca de lo que quieren decir los cristianos tradicionales cuando dicen decimos que Jesús es Dios. Nosotros creemos que Jesús, siendo Dios, Juan 1, 1, posee la naturaleza entera del único y verdadero Dios, Colosenses 1, 19, 2, 9, sin embargo no creemos que Jesús es el Padre. Así como tú observas correctamente cuando mencionaste cómo la voluntad del Hijo es distinta a la del Padre, la Escritura hace una distinción muy clara entre la persona del Padre y la del Hijo. Nosotros miramos la relación de Jesús con el Padre de una manera muy parecida a como miraríamos la relación humana entre un padre e hijo. Mientras que el Hijo es una persona distinta a su Padre y se subordina a la voluntad de su Padre, así también Jesús, siendo el Hijo de Dios, es una persona distinta a Dios el Padre y se subordina a la voluntad de Dios el Padre. Sin embargo, así como un hijo humano posee una naturaleza humana igual que su Padre, así también Jesús, siendo el Hijo de Dios, posee una naturaleza de Dios igual que su Padre. Esta es la razón por la que los judíos intentaron apedrear a Jesús a causa de blasfemia. Ellos comprendían que la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios era una afirmación que lo hacía igual en su naturaleza al único y verdadero Dios, ver Juan 5, 18.
19, 7. Cf. Levítico 24, 16. Esta también es la razón por la que Jesús llamó al Padre su Dios en Juan 20, 17. Su Padre siempre sería su Dios, así como nuestros padres humanos siempre serán nuestros antepasados humanos. De la misma manera en que uno no discutiría que un hijo humano es menos humano simplemente porque su padre tiene una postura mayor siendo el líder de la familia, es incorrecto discutir que Jesús es un Dios inferior simplemente porque su padre tiene una postura de autoridad mayor. Juan 14, 28. En Lucas 2, 51, leemos que Jesús siguió sujeto a María y a José ya que tenían una postura de autoridad mayor sobre él en esa etapa de su vida terrenal. ¿Discutiremos que Jesús era inferior a ellos? Estoy seguro que ahora ya puedes ver nuestro punto de que la sumisión a la autoridad no indica una naturaleza inferior. De esta manera, las referencias de escrituras que afectan esto, Juan 5, 19. Mateo 28, 18, 1 Corintios 11, 3 y 15, 24, 28, no tienen ninguna relación con que si Jesús es un Dios inferior o no. Ahora nos enfocaremos en tu preocupación en cuanto a los pasajes de las Escrituras que muestran las habilidades limitadas de Jesús comparado con Dios el Padre. Dios en su misma naturaleza no puede ser visto, Juan 1, 18, tentado, Santiago 1, 13, ni puede morir físicamente, Habacuc 1, 12. Sin embargo, fue necesario que Jesús hiciera todas estas cosas para poder pagar el precio fundamental para cubrir los pecados de la humanidad, Hebreos 9, 22. Entonces, la solución fue que Jesús añadiera una naturaleza humana a su persona divina. Filipenses 2, 5, 10 explica cómo Jesús continuó existiendo en la forma y naturaleza de Dios, sin embargo, renunció a su derecho de disfrutar de la igualdad con Dios para que pudiera limitarse a sí mismo en la naturaleza humana que había adoptado. En esto, Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos, Hebreos 4, 15, y murió para pagar el precio por los pecados de la humanidad. De esta manera, al añadir una dimensión humana a su persona divina, Colosenses 2, 9, Jesús se convirtió en la visible imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15. Tú preguntaste, si el Hijo fuera Dios, ¿cómo pudiera existir alguna tentación real al ofrecer a Dios algo de regreso lo cual él mismo ya había entregado a Satanás? Mateo 4, 8, 9. Vamos a voltear esta pregunta. Los testigos de Jehová creen que Jehová creó a Jesús y que Jesús creó todo lo demás, ¿cierto? En la tentación anterior, Satanás ordenó a Jesús a convertir las piedras en pan, Mateo 4, 3, 4. Utilizando su lógica, ¿cómo pudiera existir alguna tentación al invitar a Jesús a convertir las piedras en pan, si él realmente es el que las creó desde un principio? Tu argumento supone que Jesús no era Dios porque Satanás estaba tratando de tentarlo con los reinos de este mundo, los cuales Dios ya le había el poder sobre ellos. Pero si fuéramos a usar este razonamiento, también tendríamos que discutir que Jesús ya tenía la autoridad sobre ellos al ser el creador de los mismos. Por supuesto, sabemos que este argumento no puede ser verdad, ya que la Escritura está clara en que Jesús es el creado, Colosenses 1, 16, 17, Juan 1, 3, así como la Escritura está clara en que Jesús es Dios. Entonces, la prueba real no fue que si Jesús era o no Dios o creador. La prueba real fue que si Jesús pondría a un lado las limitaciones de su naturaleza humana y actuaría como Dios antes de que fuera tiempo para que lo hiciera. Efectivamente, esta fue la prueba real porque siendo Dios, Él fácilmente pudo haber puesto a un lado su naturaleza humana y haber tomado los reinos de regreso de Satanás antes de que fuera el tiempo correcto, Hechos 17, 31. Finalmente, para concluir, me gustaría hablar acerca de tu preocupación acerca del hecho de que Jesús no siempre sabía todo lo que iba a suceder, específicamente el día o la hora de su regreso, Mateo 24, 36. De nuevo aquí Jesús estaba actuando bajo las limitaciones de su humanidad. Pero siendo Dios, vemos muchos otros ejemplos donde Jesús sí sabía todas las cosas. Juan 2, 24, 25, 16, 30.
La siguiente tabla demuestra cómo en ciertos momentos Jesús se limitó a lo finito de su naturaleza humana, pero en otros expresó los atributos de Dios de su naturaleza divina. De esta manera, Jesús era tanto 100% hombre, siendo el Hijo del Hombre, Mateo 26, 64, así como también era 100% Dios, siendo el Hijo de Dios, Juan 5, 18, 19, 7, unificado en su misma persona. Cualidades divinas. Cualidades humanas. Cualidades divinas: omnipotencia, todo poder. Marcos 2, 7, 12. 14, 62, 64. Juan 2, 7, 11. Cualidades humanas: hambre y cansancio. Lucas 4, 2. Juan 4, 6. Mateo 8, 24. Cualidades divinas: omnipresencia, presente en todo lugar. Juan 1, 48. Mateo 18, 20. 28, 20. Cualidades humanas: cuerpo físico limitado. Marcos 3, 9. Juan 11, 32. Cualidades divinas: omnisciencia, todo conocimiento. Juan 2, 24, 25. 6, 64. 16, 30. Cualidades humanas: conocimiento limitado. Marcos 13, 32. Juan 11, 34. Para más información acerca de la evidencia bíblica para la deidad de Jesucristo, buscar nuevos videos aquí mismo. Una pregunta que se presta a confusión constantemente y que son doctrinas que los testigos de Jehová enseñan: ¿es Jesucristo el Arcángel Miguel? Atentamente, antisectas. En respuesta a una carta enviada por un testigo de Jehová que desea saber la verdad,